Muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo de parte de la Cátedra de Habilidad Nacional Yolanda Oriamuno, espacio de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Campus Tecnológico Local San Carlos. Nuestra cátedra tiene como objetivo brindar insumos para la reflexión crítica sobre la realidad nacional. Se presenta como uno de los pocos espacios que posee el TEC para discutir aspectos más allá de lo propiamente técnico y presentar a nuestro estudiantado pues aspectos que pocas veces se tocan en las carreras por la naturaleza de la institución. Eh, y así se pretende lograr una formación integral en el estudiantado y un espacio de acercamiento de la universidad con otros espacios y actores sociales. En este mes de Bicentenario estamos dando inicio a las 5 charlas que tendremos este semestre, todas posicionadas críticamente sobre tópicos de actualidad, como es el insólito caso del Acuerdo de Escazú, como bien lo tituló Nicolás, un acuerdo cuyo nombre remite a nuestro país y que sin embargo nuestro país no se ha comprometido con con su ejecución. El acuerdo protege la vida y la participación de quienes luchan por el medio ambiente. Ya sabemos, en este curso contamos con la participación de algunos grupos de seminario de ética de nuestras carreras, donde analizamos un poco el tema de la ética ambiental. Ya sabemos que existen los conceptos como deuda ambiental, ¿verdad? Y la desigual distribución de las cargas y de los costos del impacto ambiental, donde algunos se ven afectados y otros y otros lucran con el daño ambiental. Entonces es importante que existan espacios y mecanismos seguros para que quienes se vean afectados o para que quienes con una responsabilidad, una noción amplia de responsabilidad, se involucran en el cuidado y en la lucha por los aspectos ambientales y sociales. Para esto contamos hoy con la presencia de Álvaro Zagor Rodríguez, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, y con Nicolás Boeglin, también profesor de la Universidad de Costa Rica de Derecho Internacional Público, quienes nos van a informar al respecto. La dinámica de la actividad es la usual en nuestros conversatorios. Cada invitado va a contar con más o menos, poco más, poco menos, de 30 minutos para su exposición, y luego de lo cual vamos a tener un periodo de preguntas, las cuales las pueden hacer mediante el chat de Zoom o quienes nos siguen en Facebook mediante la sección de comentarios. Eso al final de las exposiciones. Yo agradezco muchísimo a Álvaro y a Nicolás por apoyarnos en esta actividad, por apoyar nuestra cátedra, y a todas y todos quienes nos están escuchando por interesarse en estos temas y también por participar de nuestras actividades. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle el pase a Álvaro. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias a la universidad por abrir este espacio que definitivamente es vital en Costa Rica, que sepamos cómo está la realidad en cuanto a la ratificación o no, que lamentablemente es un o no, del Acuerdo de Escazú, que sería un instrumento internacional de gran importancia para restablecer derechos que han sido violentados de parte de la administración pública, yo diría que hasta de parte del Poder Judicial, como vamos a verlo más adelante. Y desde ese punto de vista reitero y agradezco a la universidad, donde di años, por cierto, del 2009 al 2008 al 2017, por ahí, en ciencias ambientales. Y entonces aprecio mucho a la UNA. Por lo pronto voy a compartir pantalla. A ver si se puede ver la presentación mía.
¿Se aprecia? ¿Se aprecia? ¿Se ve mi presentación? Sí, sí, no hay problema. Ok. Bueno, entonces, como hemos estado hablando ahora al inicio, trataré de hacer un acercamiento a lo que es la transparencia, a lo que es la reactivación económica, a lo que es la participación ciudadana dentro del Acuerdo de Escazú, cómo ha funcionado nuestro sistema. Me di a la tarea de buscar varias sentencias de sala constitucional de los últimos 20 años para tratar de explicarme de la mejor manera y para que veamos lo que ocurre, cuál es nuestra realidad, que es fundamental, como lo estaba señalando Benjamín hace un momento, para los estudiantes, para todas las personas que nos están escuchando, incluso tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, aquí está más o menos una síntesis de lo que es el Acuerdo de Escazú y vital y fundamental ver estos 4 pilares, ¿verdad? Uno que se refiere al acceso a la información ambiental, otro pilar que se refiere a lo que es la participación ciudadana en la toma de decisiones, otro sobre la justicia, el acceso a la justicia, y finalmente otro que se refiere a la defensa de quienes estamos luchando por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Acuerdo de Escazú tiene una historia bastante interesante. Costa Rica, que proclamó y encabezó la lucha junto con Chile para que tuviéramos este instrumento internacional que viniera a poner un poquito de orden en un caos que nos manejamos, al menos aquí en Costa Rica. Lamentablemente no ha sido ratificado. Hay una serie de grupos opositores que han dado una férrea batalla y lamentablemente por omisión de parte del Poder Ejecutivo no se ha dado una respuesta efectiva. Ha sido a través de las universidades públicas, propiamente de la Universidad de Costa Rica, donde varios profesores y profesoras hemos tratado de desenmascarar y desmitificar, como diría el compañero Mario Peña, todo lo que hay detrás de los argumentos contrarios a que se apruebe Escazú. Uno de los aspectos, o más bien hablemos primero, diputados, principalmente del Partido Unidad Social Cristiana, y la UCAEP, que es la Unión de Cámaras Empresariales, son los que más han estado en contra del Acuerdo de Escazú. Los principales argumentos, dentro de varios que se han expuesto, al rato Nicolás expondrá otros más, pero tal vez dentro de los más tradicionales y clásicos es que la reactivación económica asustan a la gente diciendo de que no habrá reactivación económica, que el aparato estatal se abrirá para beneficiar únicamente intereses de las ONGs ambientalistas. Y también se ha dicho que para qué aprobar Escazú si tenemos de sobra información, tenemos de sobra leyes, tenemos de sobra de todo en la parte normativa y que entonces no es necesario. Pero bueno, el primer argumento, se detiene la reactivación económica, esto beneficia solamente a grupos ecologistas, que somos los que saldremos victoriosos, y digo somos porque yo pertenezco al sector ecologista, no obstante, ¿verdad? También soy profesor en la Universidad de Costa Rica, pero ese argumento es total y absolutamente falaz. Esto es falso, porque si uno simple y sencillamente toma el Acuerdo de Escazú, que está en Google, ustedes pueden googlearlo y lo encontrarán fácilmente, en el texto ustedes no encontrarán absolutamente ninguna frase que sugiera que los asuntos deben de ser resueltos a favor de quien está denunciando daños ambientales. Esta es la primera cuestión que hace cortocircuito y que se desenmascara simple y sencillamente. Las cámaras empresariales han dicho de que el Setena será un caos porque los ecologistas se meterán ahí a revisar expedientes. Esto es falso. Desde 1986 que empezó a funcionar la normativa de Setena, después de que se aprobara la Ley Orgánica del Ambiente, toda la información que hay es pública, cualquiera puede participar, cualquiera puede meterse a observar, así que eso es totalmente falso. También se ha mencionado, ¿verdad? O por lo menos nosotros hemos mencionado que basta hacer una lectura
para encontrar que lo que se establece son mínimos a considerar de parte de nuestro Estado, mínimos ambientales para ponderar cada una de las situaciones que los operadores de justicia, sea administrativa o sea judicial, tenga que valorar. Así que tampoco estamos con exigencias radicales. Y eso termino con esta frase en esta lámina. El acuerdo de Escazú no simple y sencillamente pretende dar voz a quien normalmente se les ha tapado. A la gente a la señora que denuncia que el río está contaminado, a la persona que dice que se está construyendo algo ilegal, como un ejemplo que pone Nicolás tradicionalmente, que se está construyendo o haciendo una piñera al lado de su casa que no tiene ninguna licencia, a quien dice que se ha instalado un poste para telefonía, no, para telecomunicaciones sin licencia ante Setena. A esa gente es a la que se pretende dar voz, pero no es un voto a la ciudadanía, es simplemente dar voz, como vamos a ver más adelante. Dicen que se detendrá la reactivación económica, pero repito, eso también es falso. Si ustedes se ponen a ver y buscan la información, representantes tanto del BID, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, la OCDE, que incluso acabamos de ratificar y acabamos de ingresar a este grupo, la Unión Europea, todas estas casas, todas estas oficinas han dicho de que es fundamental para ellos y va acorde con toda su normativa pertenecer al Acuerdo de Escazú. No obstante ello, repito, Costa Rica se ha negado, nuestros diputados se han negado, las cámaras empresariales se han negado y el gobierno ha guardado un silencio. De ahí el nombre de esta charla de hoy, que es sobre un doble discurso, porque resulta que los funcionarios de la administración pública van y dicen que sí, que todo es muy bonito, que se debe aprobar el Acuerdo de Escazú, pero no han entrado a desmentir lo que están argumentando los opositores, lo cual es verdaderamente lamentable. Incluso, si ustedes toman las declaraciones que han salido en diferentes medios de Rodolfo Lassi, director de ambiente de la OCDE, que repito, acabamos de ingresar a este grupo, señala que el Acuerdo de Escazú es un instrumento de vanguardia que reúne un conjunto de buenas prácticas. Todos estos principios que están establecidos, ya vamos a ver algunos, dentro del Acuerdo de Escazú, son fundamentales. Es gobernanza comunitaria, es gobernanza ambiental con la cual está de acuerdo la OCDE. Así que, señores diputados y diputadas, y señores de las cámaras empresariales, sepan de que están mintiendo descaradamente y no han querido reunirse con nosotros, no han querido debatir con nosotros estos temas. Aquí también muy importante, a propósito de que el Partido de Unidad Social Cristiana es quien encabeza la línea de opositores, es que la Confederación Latinoamericana de Religiosos, que pertenece y está directamente influenciada por la Santa Sede, también ha señalado que aprobar el Acuerdo de Escazú es parte de ratificar precisamente y poner en alto el nombre de Costa Rica y el nombre de América Latina, porque todo esto va de acuerdo con derechos humanos ambientales en la región. El famoso Laudato Si, que es precisamente la encíclica del Papa Francisco, va acorde, han señalado los representantes de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, que piden a toda América Latina que ratifique, pero esto no ha ocurrido, lamentablemente. El hermano mayor del Acuerdo de Escazú está en la Unión Europea, que es en la Convención Aarhus, y sepan ustedes, o sea que, y bueno, sepan ustedes, no, ¿quién va a decir que la Unión Europea está paralizada por tener una convención similar a la que al Acuerdo de Escazú? Nadie podría afirmar eso. Solamente se lo creen algunos políticos que quieren seguir lo que las cámaras empresariales quieren y han pensado. El argumento 2, no hace falta Acuerdo de Escazú porque tenemos suficiente normativa. Es cierto este aspecto, pero vamos a ver dónde está la falla. El artículo 9 de nuestra Constitución Política establece que nuestro Estado, nuestro gobierno, es participativo. Incluso señala que el pueblo es uno de los poderes de la República. No obstante esto, han pasado grandes cortocircuitos, como vamos a verlo, cómo opera
en la realidad esta norma constitucional. El principio 10, de aquí emana precisamente el Acuerdo de Escazú, el principio 10 del Río 92. Si bien es cierto, el principio 10 o todos los principios de la Declaración del Río 92 no son vinculantes, no son obligatorios, pero sí han significado una línea de hoja de ruta que han seguido diversos estados. De hecho, nuestra sala constitucional en algún momento en el pasado lo tenía esto como hoja de ruta. De aquí emana precisamente el Acuerdo de Escazú, como ustedes pueden leer, que no significa otra cosa que dar participación a los ciudadanos para que haya una gobernanza comunitaria, pero no una gobernanza nefasta ni que genere caos. La misma ley orgánica del ambiente establece que sobre la participación ciudadana, que el Estado, las municipalidades, etcétera, fomentarán esa participación. Pero ¿qué ha pasado en la realidad, como les mencionaba hace un rato? Llevando el caso de los Chorros, del Parque Los Chorros en Grecia, donde la comunidad de Atenas estaba pidiendo agua que vendría de los chorros en Tacares, se generó una discusión muy interesante que tiene que ver con todo esto, y es la respuesta que dio la administración pública, que es preocupante. Las normas de los reglamentos de SETENA señalan de que debe haber una audiencia pública para informar a la gente qué es el proyecto que se va a materializar. Lamentablemente dice que cuando se estime necesario. Bueno, yo creo que de aprobarse Escazú tal vez tendría que hacerse una interpretación más amplia de ese cuando se estime necesario. Por lo pronto, en esta resolución, en el expediente de 11.811 del 2013, en esta resolución, la 1614, los técnicos de SETENA señalaban de que era necesario darle participación ciudadana a la comunidad de Los Chorros para que supieran cuánta agua se iba a salir del parque Los Chorros, de la comunidad de Tacares, perdón, cuánta agua iba a salir y cuántas iba a ser llevada precisamente a Atenas. Pero desde la comisión plenaria, que son los jerarcas, dispusieron que no iba a haber esa participación ciudadana. ¿Y qué pasó con esa decisión? Bueno, pues tuvieron que mandar antimotines, y lo digo, repito, porque yo estaba ahí como asesor precisamente de la comunidad de Tacares. Vean ustedes lo que señalaban y gritaban las personas. Ustedes meten aquí, aunque sea una cuchara, y los matamos. Les quemamos la maquinaria, gritaba una vecina. Esto no es simplemente un oponerse por oponerse, sino que no tenían información, que es lo básico y como debe de operar cualquier resolución en materia ambiental. Compartir los datos, informar, educar, formar, etcétera, como quieran decirle, no estaba ocurriendo. Y entonces se generó un caos por culpa de la administración pública. La Sala Constitucional no se ha quedado atrás. Por ejemplo, en esta resolución del 2017, igualmente dice que todo lo que tenga que ver con esa participación ciudadana en las audiencias públicas no es un derecho constitucional, sino que debe de ser tramitado en la vía de la legalidad. ¿Qué implica esto? Que se tiene que pagar abogados para que vayan a llevar ese proceso, y es un proceso muy lento, cosa que la vía constitucional sería muy rápida. ¿Cómo se ha manejado la Sala Constitucional con el derecho de participación ciudadana? Me di a la tarea de buscar varios votos, inicié en el año 2000, y la Sala ha señalado que precisamente la participación comunal es integrante de los derechos fundamentales que emanan del artículo 50 constitucional. En el caso de las petroleras del Atlántico en el 2001, igualmente señalaron de que es necesaria una consulta apropiada según a las circunstancias. En el año 2008 se señala que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento principalmente participativo, pero como vimos en Los Chorros eso no ocurrió y se generó todo un caos. En el primer caso del acueducto de Sardinal, que se pretendía sacar agua de un manto acuífero que podría estar ya agotándose, pues la comunidad reclama y la Sala Constitucional resuelve de que con base en el acuerdo 9 aquel, ¿se acuerdan? Que decía que el Estado en Costa Rica era participativo. Bueno, pues se dispuso la Sala que al omitirse esa participación a las comunidades en la evaluación de impacto ambiental, se declaraba como
violatorio a un derecho constitucional. Pero la línea cambia, gente. Fíjense ustedes que en el 2012, la sala, vean ustedes qué nefasto lo que dijo. El derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana privilegiando. Eso es un caso de Torres de Telecomunicaciones, que me correspondió llevarlo. A mí me parece que aquí empezó a dictarse un cambio regresivo, un cambio muy serio en la línea de considerar la participación ciudadana como un derecho humano fundamental. Y todo esto quedó plasmado precisamente en la segunda vez, cuando la sala anula el asunto de Guanacaste en Sardinal, pues dice que se tiene que volver a hacer una evaluación de impacto ambiental donde se informe a la gente, y tenía un montón de inconsistencia más. Pues la gente no es tomada en cuenta, eso vuelve a ser llevado a la sala constitucional y regresivamente los magistrados dijeron, y aquí ya, discúlpenme la palabra, cierren el chinamo, porque definitivamente queda enmarcada para la historia que nuestra sala constitucional sacó como derecho humano fundamental esa participación. De hecho, la sala, como ustedes pueden leer ahí en rojo, están señalando, están diciéndole, no solamente a la comunidad sardinal, sino que a toda Costa Rica, que la cuestión de participación ciudadana era un asunto de legalidad ordinaria. O sea, contraten abogado y vayan a discutirlo otro lado, porque la sala constitucional no ve derechos de participación ciudadana. Eso fue terrible. Entonces ustedes empiezan a percibir por qué es que es necesario el Acuerdo de Escazú, que establece que la participación ciudadana es un derecho humano fundamental para cambiar sentencias como esta, o para cambiar sentencias o resoluciones como la de los chorros. Transparencia y publicidad del Acuerdo de Escazú. Estos son algunos de los principios que se establecen en el artículo 3 del Acuerdo de Escazú, y señalo en rojo: principio de transparencia y principio de rendición de cuentas. ¿Será que los señores diputados, será que los señores de UCAEP le temen a esto, a la transparencia y al principio de rendición de cuentas? Vean ustedes lo que está pasando en CONAVI, ¿verdad? Muchas cosas se manejaron por debajo y ya sabemos, y ha salido en las noticias, los actos de corrupción que se estaban dando. Y un principio de máxima publicidad. Yo creo que entre más sea abierta la ventana, mejores cosas vamos a tener. Y es que precisamente un gobierno del Bicentenario, a propósito que estamos en el siglo XXI, año 21, 200 años de nuestro Estado, vean ustedes que esto es importante y lo han proclamado, yo creo que de forma falaz, nuestros gobernantes, pero un gobierno del Bicentenario abierto significaría un cambio de paradigma en la gestión pública, es reconocer la gobernanza comunitaria, se sostiene que la relación con la ciudadanía debe ser el centro de accionar en la toma de decisiones, pero como nada de esto ocurre, o muchísimas veces no ocurre, implica una falta de transparencia. Implica no abrir las ventanas, implica no hacer democracia participativa, implica violación a la honradez en las actuaciones que deben de ser transparentes, implica no crear mecanismos administrativos y judiciales para control eficientes de los ciudadanos. Repito, el caso de los chorros fue emblemático. Implica que la justicia constitucional debe ser receptiva y proactiva, no rechazar, como es la línea que ha mantenido últimamente la Sala Constitucional, muchos de los aspectos que suben alegándose violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Precisamente el mejor espacio que cualquier gobierno del Bicentenario podría darle a Costa Rica, ya ahora que estamos prontos a cambiar de gobierno, es uno que sea abierto, uno que sea transparente, porque esto implica diseñar, implementar y monitorear y evaluar las políticas que estamos llevando y que se nos está dando a nosotros como sociedad civil, que muchas veces hemos estado muy callados, lamentablemente, que por asuntos de COVID, etcétera, lo que sea, pero hemos estado muy callados. Vean ustedes que también esto de la información pública no es nada nuevo, está contemplado en el artículo 19 y el 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1948. Estos son instrumentos que hemos ratificado. En la Convención Americana de Derechos Humanos
de 1969 igualmente se establece ese derecho de participación y de información que tenemos. O sea, el Acuerdo de Escazú no vendría a agregar nada nuevo, pero sí vendría a tener músculo para obligar a los funcionarios públicos, entiéndase, desde la Poder Judicial o desde la Administración Pública, a que tengan que ser honestos, responsables y participar a la gente de la toma de decisiones. ¿Qué dice nuestra Constitución Política? Precisamente establece en el artículo 27 que se garantiza la libertad de petición, sea individual o colectiva. En el artículo 30 se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos. No se trata de que yo voy a entrar y me meto en una oficina pública, sino que la información que está ahí, precisamente con fines de información, me sea dada. Yo creo que esto es muy importante, pero los funcionarios públicos muchas veces quieren que esto no se dé, quieren mantener sus feudos. El problema tico, ¿verdad? Como lo estoy señalando aquí, es que es contradictorio, no nos acerca a una transparencia, no nos acerca precisamente a reconocer ese derecho de información y de participación que debemos de tener la ciudadanía. El artículo 4 de Escazú reconoce algo que está contemplado en nuestra Constitución Política, que es el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Es necesario hacer esto? Dirían los de las cámaras empresariales y algunos diputados. Sí es necesario, porque ya vimos de que se dobla lo que se debería estar dando a las comunidades. El artículo 50 señala en el segundo párrafo lo mismo que dice el Acuerdo de Escazú, pero en el primer párrafo, que es el párrafo original de la Constitución de 1949, únicamente decía que el Estado procurará dar el mayor bienestar a los habitantes del país. Pero bueno, muchos jueces y muchos administradores de justicia administrativa únicamente parece que ven este primer párrafo y no el segundo. Por eso es que es tan importante esa hoja de ruta que significaría aprobar el Acuerdo de Escazú, para que no se pierdan estos señores. Y se pierden, pues hacerles un llamado y que la Sala Constitucional no haya a mandar toda la vía de la legalidad y negarnos los derechos. Vean ustedes qué interesante, en el 2013, este amparo es obligación imperativa reducir o eliminar toda modalidad de producción que atente contra el desarrollo sostenible. Genial. En la conformación de la Sala Constitucional tenían bien claro que el desarrollo sostenible debía de operar tal cual los principios que cualquier persona puede buscar y encontrar en los diversos libros. En este voto también se señala que incluso esto puede significar la prohibición de actividades comerciales. De ser el caso, ¿verdad? Como pasó, por ejemplo, en Los Chorros, que se anuló la licencia ambiental y se dijo que se tenía que informar a las comunidades. Pero bueno, lamentablemente nuestra conformación de la sala ha cambiado y esto ha pasado de lado. ¿Dónde lo veo yo? Por ejemplo, en las piñeras. El caso de las piñeras que son tan importantes. El caso de Pocosí, vean ustedes, se quebranta la libertad de empresa cuando la municipalidad trata de imponer restricciones a la actividad piñera por contaminación de mantos acuíferos. Se le dio más relevancia a la libertad de empresa y de comercio que al agua que tienen que tomar las personas. Igualmente en el caso de Guásimo, también con piñeras, que se trató de establecer restricciones, dice que se violenta flagrantemente el principio de reserva de ley en materia de restricción de derechos fundamentales. Por favor, señores y señoras, señores de la magistrados constitucionales, ¿cómo es que se le da más relevancia a las empresas que a las personas, al agua? ¿Cuál es el costo de tener que llevar agua hasta Guásimo o a Pocosí, o incluso a los chiles en el 2016, que hicieron exactamente lo mismo, y los magistrados dijeron que se violentaba el ejercicio de la libertad de comercio y de la agroindustria si se establecían limitaciones a la actividad piñera. Ven ustedes por qué es necesario que esa hoja de ruta cambie, porque vamos hacia un desastre, y que se restablezcan los derechos tal cual la Sala Constitucional los tenía anteriormente. En el caso de APM Terminals, ya no en Sala Constitucional, siguiendo la línea del primer párrafo del artículo 50 constitucional, dijeron que no podían detenerse el desarrollo aunque se estuviera alegando daños ambientales, porque eso iba en contra de la población de la zona atlántica y de la generación de empleos y progreso en general. ¿Qué es lo que pasaba?
que precisamente se tomaba este párrafo, el Estado procurará el mayor bienestar, y hay jueces que son insensibles a la materia ambiental. Por eso es que el Acuerdo de Escazú es fundamental que se apruebe. Conclusiones. ¿Qué tenemos en síntesis por parte de los poderes de la República en este momento del Bicentenario? El gobierno no respalda el derecho de información ambiental y prefiere ocultar datos sensibles. El caso es Sardinal, ¿se acuerdan? Cuando la comisión plenaria resolvió que no se iba a dar información a las comunidades. En el caso de los chorros, ¿verdad? Propiamente. Y también en el caso de Sardinal, repito, cuando se cambió de línea y se dijo que el derecho de información y participación prácticamente no eran derechos humanos fundamentales. La Sala Constitucional ha actuado de forma errática, ha generado cortocircuitos, ha sido regresiva y ha respaldado al gobierno en esas malas actuaciones que nos alejan precisamente de una democracia participativa. Muchos diputados niegan abiertamente a aprobar el Acuerdo de Escazú siguiendo los argumentos de las cámaras, pero esos argumentos no tienen ninguna validez, porque como estoy diciendo, incluso Banco Mundial, el BID, etcétera, todo el mundo está a favor del Acuerdo de Escazú, pero aquí se ha hecho una línea bien dura donde incluso el gobierno se ha negado a desmentir las falsedades y caímos, por tanto, en un doble discurso que nos hace ser poco transparentes. Estos autores argentinos, Carnota y Maraniello, en el 2006 señalaron que la democracia participativa no es simplemente salir a votar. La democracia participativa significa precisamente empoderar a las personas, abrirse a nuevos instrumentos para que permitan hacer justicia comunitaria. Y aquí vamos precisamente cerrándonos a permitirse el voto, pero nada más. Si los organismos internacionales aprueban y fundamentan que se debe aprobar el Acuerdo de Escazú, ¿quiénes son los diputados que nombramos nosotros para venir a negar esas posibilidades de integrarnos a lo que América Latina está pidiendo y está exigiendo y que por dicha ya entró a regir, que es un acuerdo que proteja el derecho de participación, información, un derecho que proteja a los grupos ecologistas, a las personas que trabajan en pro del ambiente, que no solamente son ecologistas de esos que con barba y chancletas salen a pelear, no, es la gente que reclama cuando se siente violentada en sus derechos ambientales, la gente de a pie, la común y corriente. Yo creo que perdemos incluso oportunidades de adquirir préstamos, estamos cambiando la línea internacional de cómo nos tiene que ver en diferentes estados al estarnos negando a aprobar el Acuerdo de Escazú. En este bicentenario que estamos celebrando en Costa Rica, en este mes de septiembre, estamos haciéndolo, celebrándolo en medio de discursos con doble línea. Lamentablemente siempre es a la negativa la que impera. Estamos teniendo regresiones de la normativa, regresiones de la jurisprudencia, estamos negando incluso convenios ratificados a nivel internacional que nos habilitan a tener ese derecho de participación y de información. Yo creo que, repito, insisto muchísimo que eso es ser poco transparente, porque nos están dejando muy mal. Yo quisiera terminar en este momento, dejar la posibilidad abierta ahora para preguntas, pero lamento mucho que el bicentenario lo estemos celebrando con una situación tan crítica como es no aprobar, no ratificar, es el término correcto, el Acuerdo de Escazú, en momentos de crisis donde incluso muchos ecologistas han fallecido, han sido asesinados, no solamente en Costa Rica, sino en América Latina, pero en Costa Rica tenemos también nuestros casos. Es un relajo, es una barbaridad que nuestros gobernantes no nos apoyen, que nuestros gobernantes se queden callados, únicamente si hay que salir a un discurso internacional, van y lo hacen y dicen que todo muy bonito y que aquí se va caminando, pero la realidad es otra. La Sala Constitucional ha cambiado su línea jurisprudencial, ha cambiado y negado derechos fundamentales. Por ahora, pues, muchísimas gracias y quedo abierto para las preguntas en el momento que esto sea oportuno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro, por esta excelente presentación. A uno lo impacta mucho ver que la Sala Constitucional salga diciendo, hablando de una tiranía de la participación ciudadana, ¿verdad? Esto es como que por definición uno debería decir que es algo bueno, que no rima con la palabra tiranía. Entonces es muy impactante. Nosotros acá en el TEC estamos rodeados, el TEC San Carlos está rodeado de piña, ahora estamos muy cerca de Platanar, muy cerca de Veracruz, donde hemos visto impactos en el agua, impactos en escuelas, etc. Y perdón, Benjamín, que Sí, antes yo hablando de la Universidad Nacional de la UNA, y sí, estamos con el tecnológico, es que precisamente estaba hablando con un agente de la Universidad Nacional y pido mil disculpas por esa confusión de universidades, ¿verdad? Aunque la Universidad Nacional también es rescatable toda la labor que hace, pero hoy estamos con el tecnológico, entonces pido mil disculpas. muchas gracias, Álvaro. La UNA, yo le tengo mucho cariño, es mi alma mater, yo salí de ahí, entonces le tengo mucho cariño. Eh, pero en las actividades que hacemos acá, ¿verdad? Por la naturaleza del TEC, por las carreras que dan, por ejemplo, agronomía tiene pues, mucha relevancia que se discuta lo ambiental. Antes de, vamos a dejar las preguntas para luego de la presentación de Nicolás. Ahora le voy a dar el pase a Nicolás, agradeciéndole mucho a Álvaro por su presentación. Bien, muchas gracias, Benjamín. Es un placer estar con ustedes, con Álvaro, y quiero rescatar la iniciativa de la Cátedra Yolanda Oreamuno. Es importante tener una visión crítica sobre lo que está ocurriendo, y el Acuerdo de Escazú rebasa por mucho el tema jurídico. Es realmente un tema que tiene que ver con lo social, con la democracia, con la posibilidad de que la gente sencilla, humilde, pueda ver sus derechos pues, defendidos por quienes tienen que defenderlos. Y cuando el Estado no los defiende, por lo menos, y eso es lo que busca el Acuerdo de Escazú, por lo menos garantizarles acceso a una información, acceso a una justicia ambiental que no es tan efectiva como creemos muchos, y eso es una gran deuda en América Latina. Y por supuesto el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, que es realmente, después de escuchar a Álvaro, es vergonzoso lo que ha estado haciendo la Sala Constitucional con principios modernos del derecho ambiental hacia los que se busca impulsar a todos los estados del planeta. Y es que la gente pues pueda tener, digamos, la posibilidad de enterarse y dar su opinión sobre lo que le parece y no le parece. Entonces es realmente muy vergonzoso esa deriva regresiva de la Sala Constitucional. No sería la primera vez que la Sala Constitucional, por una orientación muy conservadora, pone a Costa Rica en problemas a nivel internacional. Lo vimos con la fecundación in vitro, lo vimos con los derechos de la población sexualmente diversa. Tenemos un juez constitucional al que a veces pareciera que le cuesta entender pues, la evolución del mundo, la evolución de las ideas y, por supuesto, de las normas jurídicas. Yo me voy a abocar un poquitito más al tema internacional, que es mi ámbito, para decirles que a pesar de todo lo que está ocurriendo con Costa Rica y esa situación tan inverosímil, pues el Acuerdo Escazú entró en vigor. Entró en vigor el pasado 22 de abril, sin Costa Rica, pero ya con 12 estados que lo han ratificado. Y entre ellos están estados como México, como Argentina, como Uruguay, como Bolivia, como Ecuador, como Panamá, que no son estados de los cuales ha salido huyendo la inversión extranjera. Vean cómo se cae solito ese argumento que se encontraron las cámaras empresariales para asustar a la población costarricense. Lo que a mí sí me llama la atención es que internamente, es decir, dentro de las cámaras, no haya habido un debate y nadie se haya, digamos, opuesto, o por lo menos haya aceptado debatir públicamente en contra de los acuerdos de la UCAEP. Pensemos simplemente en la Cámara de Pequeños Productores productores agrícolas en materia orgánica. Lo que les dice la UCAEP en contra del Acuerdo de Escazú va en contra de sus intereses. Pensemos que, por ejemplo, en Europa, las organizaciones que trabajan en materia de certificación del denominado comercio justo y equitable
se están interesando por el Acuerdo de Escazú y entonces vean la ventana de oportunidades que se pierde al tener un Estado como el costarricense que en estos momentos pues está dando un espectáculo que no tiene parangón. O sea, Costa Rica internacionalmente se está desdiciendo. Tiene una imagen, tiene una trayectoria, tiene valores, toda una tradición de defensa del ambiente, de defensa de los derechos humanos. Todos los costarricenses se sienten profundamente orgullosos de esas dos cosas que son además pilares de su política exterior desde hace muchos años, pero cuando se le establece un tratado, que además Costa Rica pues fue líder durante la negociación, que fueron negociaciones que duraron exactamente 5 años, 7 meses y 7 días. Eso fue lo que duró la negociación con 33 delegaciones en el marco de la CEPAL para llegar finalmente en marzo del 2018 al texto del Acuerdo de Escazú. Entonces no se entiende que un país que lidera una negociación, que le da el nombre al acuerdo, que se logra plasmar finalmente y le da el Acuerdo de Escazú, y que además negoció con las demás delegaciones de América Latina y el Caribe para que la última ronda se llevara en Costa Rica. Entonces no se está entendiendo que Costa Rica le esté dando la espalda a los derechos de quienes defienden el ambiente, porque de eso se trata. El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos y de ambiente. Y lo que estamos viendo, y me parece muy correcto decir que es insólito, es que es la primera vez en su historia que Costa Rica le está dando la espalda a un tratado de derechos humanos. Vean a la situación a la que hemos llegado en este bicentenario de tener los 3 poderes de la República totalmente cooptados por intereses corporativos que han logrado bloquear a partir de una verdadera campaña de desinformación. Y eso me apena mucho decirlo, pero muchos de los argumentos que hemos escuchado por parte de las cámaras empresariales costarricenses los oímos hace unos años en Colombia, en Perú, en Chile, en Paraguay, en Guatemala, donde tenemos cámaras empresariales muy conservadoras, muchas de ellas ligadas a sectores militares. Ustedes saben que en América Latina los militares se han reciclado y gran parte de su reciclaje tiene que ver con pues, ser empresarios. Pensemos en Honduras, en Guatemala o en Colombia. Entonces, claro, son cámaras empresariales muy ligadas a círculos políticos en los cuales cuando se les habla de ambiente, cuando se les habla de derechos humanos, abren los ojos y se asustan, porque son círculos muy cercanos a la cúpula militar. Lo que podríamos plantearnos es cómo es posible que pseudoargumentos tan baratos como los que oímos en Colombia o en Chile contra el Acuerdo de Escazú sean repetidos, sean reproducidos, pero prácticamente un cut and paste por parte de una cúpula empresarial costarricense que no tiene absolutamente ningún ligamen con ningún sector militar porque Costa Rica tiene la dicha de no tener militares. Pero en estos momentos, por ejemplo, cuando hacemos la lista de los estados que comparten con Costa Rica esa situación tan anómala de haber firmado un tratado y luego quedarse en el camino, veamos la lista de quiénes son esos estados que comparten con Costa Rica esa situación. Es el Brasil de Bolsonaro, que firmó el Acuerdo de Escazú y no lo ha ratificado. Es la Colombia del señor Iván Duque, que firmó también el Acuerdo de Escazú y no lo ha ratificado. Y se me hace que va a ser muy difícil para las ONGs colombianas lograr su ratificación. Es el Perú, que yo creo que con estas nuevas elecciones que hubo en Perú, muy prontamente Perú le va a sonreír a los defensores del ambiente, porque Perú tiene un problema muy serio con defensores del ambiente que son asesinados y cuyos crímenes se mantienen en la más total y absoluta impunidad, como ocurre también en Costa Rica, dicho de paso, los 2 casos de los 2 líderes indígenas asesinados en Salitre, Jerry Rivera en 2020, Sergio Rojas en el 2019, al día de hoy, el Estado costarricense, la OIJ, la Fiscalía, o no saben cómo es que se quiere investigar este tipo de casos, o no quieren hacer su trabajo. Pero es realmente vergonzoso que tengamos un Estado de Derecho y un sistema de administración de justicia que, cuando se trata de la muerte
de una persona que defiende una pequeña comunidad, de pronto no sabe escuchas telefónicas, no sabe rastrear llamadas, no sabe absolutamente nada. Es profundamente vergonzoso y profundamente indignante en la medida en que tanto Sergio Rojas como el señor Jerry Rivera eran objeto de medidas de protección ordenadas, ojo con eso, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2015. Es decir, eran líderes indígenas que sabían que había una situación muy complicada en Salitre y pidieron sus organizaciones que la Comisión Interamericana le ordenara a Costa Rica proteger su vida y su integridad física. Bueno, el Estado costarricense no cumplió con su compromiso, los asesinaron y ahora tenemos pues varios años esperando que la OIJ, que la Fiscalía hagan su trabajo y desenmascaran a quienes comanditaron y ejecutaron esos tristes episodios en la vida nacional. Lo vimos muy bien cuando se asesinó también a Jairo Mora, cuando se asesina a un ecologista, es una conmoción en todo el país, no es solamente un pequeño grupo que se ve afectado o la familia del ecologista, no, es que asesinar a un ecologista es darle un puñal a la espalda a toda una sociedad. Lo vivimos en el 2013 con Jairo Mora, lo volvimos a vivir en el año 2019 con Sergio Rojas y el año pasado con Jerry Rivera. Entonces vean que Costa Rica, con esa actitud de un Estado que no se está, digamos, tomando en serio el tema de la protección al medio ambiente y el tema de la protección a quienes denuncian y alzan la voz, se está colocando en una lista, que es en la lista en la cual no quiere aparecer ningún Estado a nivel internacional, y son estados como Colombia, como Guatemala, como Nicaragua, como Perú, en el cual personas que son objeto de una medida cautelar de protección porque su vida está amenazada, pierden la vida. Eso, pues para un bicentenario realmente es algo que va totalmente en contra de la imagen que tenemos de un país no solamente verde, sino además respetuoso de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de todos, no de unos pocos, en detrimento de los derechos de todos los demás. Entonces es realmente muy importante que esa actividad tenga lugar en el día de hoy de cara a una reflexión crítica sobre la manera en que estamos celebrando el bicentenario en Costa Rica. Y repito, a nivel internacional, nadie está entendiendo que Costa Rica esté dándole la espalda a su propia imagen, porque Costa Rica es eso. Cuando uno está en Nueva York, en Ginebra, o allá en las reuniones del PNUMA y habla de Costa Rica, inmediatamente pues hay como un chip, y está hablando un representante de un país que cree en los derechos humanos, o bien está hablando un representante de alguien que cree en la protección del ambiente. Entonces no se está entendiendo que cuando tiene Costa Rica la oportunidad de lucirse internacionalmente, de adecuar su marco normativo y sus políticas públicas hacia los lineamientos que, bien lo dijo Álvaro, estimulan el Banco Mundial, la misma OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, porque se están dando cuenta todos que no podemos seguir teniendo un modelo que hace a un lado a las comunidades, afectándolas directamente y provocando daños muy graves. Entonces realmente no se está entendiendo lo que está ocurriendo en Costa Rica, y hay que explicar pues lo que explicó Álvaro. Tenemos cámaras empresariales que tienen sus fichas políticas colocadas en la Asamblea Legislativa. Eso no es nuevo. En el Poder Ejecutivo, eso tampoco es muy nuevo, pero lo que llama un poquito la atención, han logrado colocar sus fichas políticas dentro de la Sala Constitucional para, por ejemplo, y lo demostró muy bien Álvaro, con las piñeras, con las telecomunicaciones, con Sardinal y los desarrollos hoteleros en Guanacaste. De pronto se revisa a la baja 30 años de jurisprudencia de la Sala Constitucional. Es realmente muy llamativo, y yo insto a quienes se interesan por la protección del ambiente, por la protección, por el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, a alzar la voz ante esa deriva
que nos está colocando como Costa Rica en una situación bastante delicada desde el punto de vista internacional. No estamos alineándonos con digamos, el rumbo que se está imprimiendo desde la comunidad internacional en materia de participación ciudadana, acceso a la información ambiental y acceso a una justicia ambiental, que son los 3 pilares del Acuerdo de Escazú. Quiero hacer también ver que cuando uno tiene un debate, pues lo normal en una sociedad democrática pues es que haya argumentos a favor y argumentos en contra, pero que en algún momento se puedan unir quienes no están de acuerdo para un debate público. Me acuerdo que la última experiencia la hicimos con el Colegio de Biólogos y Álvaro Zagot y Patricia Madrigal, quien fuera la principal negociadora del Acuerdo de Escazú, esperaron a los señores de la UCAEP, que no saben cómo conectar a un abogado para que venga a debatir de tú a tú a través de una sesión Zoom públicamente los disqueargumentos del 21 de abril que presentó la UCAEP en contra del Acuerdo de Escazú. Lo intentamos desde la UCR, tampoco lograron llegar los señores, no quieren, no saben, no sé, pero me parece muy llamativo, y quiero hacer hincapié en eso, que una cámara tan influyente como la UCAEP, que cuenta con muchos recursos con los cuales no cuentan muchas otras cámaras, no tenga la posibilidad de debatir de tú a tú con personas como Álvaro Zagot, como nuestro colega Mario Peña, o Patricia Madrigal, o mi persona, o quien quiera presentarse como especialista en derecho ambiental, pero llama mucho la atención esa negativa sistemática de aceptar un debate público sobre esos gran argumentos que encontraron el Acuerdo de Escazú. Y en eso yo creo que las universidades públicas, y el TEC hoy lo está demostrando nuevamente, permite un pequeño espacio para que se logre hacer pues lo que debió hacer desde un inicio el mismo Poder Ejecutivo, y es desdecir públicamente todas las invenciones y las leyendas y los mitos que se inventaron en contra del Acuerdo de Escazú. Hay un trabajo muy bueno que hizo mi colega Mario Peña, que está disponible en la red, que se llama Desmitificando el Acuerdo de Escazú. Hay otro trabajo muy bueno de un equipo de periodistas del semanario Universidad que se llama Doble Check. Entonces, es muy sencillo lo que hicieron. Tomaron los acuerdos, los disqueargumentos de la UCAEP en una columna, y luego lo compararon con lo que dice el texto del Acuerdo de Escazú. Y eso es lo que tenemos que hacer absolutamente todos, leernos el Acuerdo de Escazú y luego compararlo con lo que dicen que dice la UCAEP que contiene el Acuerdo de Escazú. Y ahí vamos a ver la capacidad creativa, el ingenio, lo que ustedes quieran, pero evidentemente que estamos en una campaña de desinformación que tiende a azuzar y sobre todo a tensar los ánimos sobre un tema que es muy sensible, pero que amerita que Costa Rica se adecúe y de alguna manera recupere ese sitial que tuvo ese privilegio que tuvo de ser un líder indiscutible en materia de derechos humanos y en materia ambiental. Pensemos simplemente una cita internacional a la cual Costa Rica es invitada como líder ambiental, teniendo a sus 2 vecinos directos, Nicaragua y Panamá, que ya ratificaron el Acuerdo de Escazú, y Costa Rica, sus credenciales están en veremos porque la Asamblea Legislativa no lo ha ratificado. Pensemos también que hace unos meses el presidente Biden invitó a más de 50 jefes de estados del mundo para presentarles su iniciativa sobre la descarbonización de la economía de cara al cambio climático, y no invitó al presidente de Costa Rica. Es decir, internacionalmente ya esa posición tan insólita de Costa Rica ya está surtiendo efectos, y se considera que Costa Rica al final no es tan consistente y tan serio con su compromiso a favor del ambiente y de los derechos humanos. Entonces realmente quiero saludar la iniciativa de la cátedra Yolanda Oreamuno. Quiero también hacer ver que las universidades públicas hemos intentado hacer pues lo que el Estado no ha querido hacer. Hay un pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR del mes de mayo del 2021,
Hay otro pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNED. Tal vez a partir de hoy, si nos escuchan algunos estudiantes, algunas otras cátedras del TEC, algunas asociaciones de algunas facultades dentro del TEC, se podría generar alguna discusión para que también el TEC pues tome en consideración lo que dijo la UCR en su pronunciamiento del Consejo Universitario, así como el de la UNED, que es el más reciente del mes de junio pasado, porque realmente solamente desde las universidades públicas es que vamos a poder informar debidamente a la opinión pública ante una campaña muy bien orquestada, hay que reconocerlo, de desinformación sobre el contenido del Acuerdo de Escazú, que cuenta además con, hay que reconocerlo, algunos medios de prensa muy afines a esa forma de presentar las cosas y que no dejan mucho espacio para quienes defendemos el Acuerdo de Escazú y más bien se prestan para repetir los disqueargumentos en contra del Acuerdo de Escazú. Entonces creo que la cátedra Yolanda Oreamuno, esa gran figura, esa gran mujer, dicho sea de paso, cuando analizamos, observamos quienes defienden el ambiente, allá en la zona norte, allá en Siquirres o en Guásimo contra la expansión piñera, muchas de las lideresas son mujeres, como que las mujeres en esas luchas y esas batallas tienen las enaguas mucho mejor amarradas que los varones allá en esas zonas rurales. Entonces creo que realmente es un magnífico espacio que nos brindan hoy, y pues yo quisiera terminar diciendo que tener un bicentenario que coincide con un hecho totalmente inverosímil, y es el hecho de que Costa Rica en estos momentos le está dando la espalda a su imagen y a los derechos humanos al no querer ratificar un tratado de derechos humanos, es algo que nos tiene que llevar a todos a una profunda reflexión sobre ese rumbo que pareciera totalmente equivocado, totalmente fuera de la tendencia general moderna en materia ambiental y en materia de derechos humanos, que es precisamente lo que busca recoger orgullosamente con el nombre de Escazú el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias y estamos a las órdenes para todas las preguntas y observaciones que quieran hacernos. Y muchas gracias, Nicolás, por su presentación. Cuando el título de esta charla nos lo sugirió Nicolás, y cuando nos lo sugirió y por la fecha en la que estamos, yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo estamos celebrando nosotros el Bicentenario precisamente? Y recordé, en el tiempo del Bicentenario yo estaba en México y estaba caminando en el DF y entré, bueno, llegué a cerca de Estela de Luz, ese monumento horrible que hicieron para celebrar el Bicentenario. Estela de Luz fue un fraude de miles de millones, ¿verdad? Entonces me puse a pensar, ok, México celebró el Bicentenario con un fraude, y nosotros ¿cómo lo estamos celebrando? Lo estamos celebrando, nos estamos inscribiendo en una tradición en la que celebramos la Constitución del Estado, con hechos muy cuestionables, ¿verdad? Entonces creo que es algo que es importante discutir, ¿verdad? ¿Qué tipo de Estado estamos celebrando en este momento y a qué tipo de Estados vamos a caminar, pues? Abrimos el periodo de preguntas, las pueden realizar mediante la opción del chat, o bien si alguien quiere hacerla oralmente, pues mediante la opción de levantar la mano de Zoom, les habilitamos el micrófono. Tenemos varias, dicha. La primera nos la hace Elizabeth Zamora, nos pregunta, le pregunta a Álvaro, ¿qué puede hacer la ciudadanía costarricense para procurar que los altos mandos puedan aprobar el Acuerdo de Escazú? Voy a leer un par y después pasamos. Hay algunos comentarios que no los voy a leer porque son comentarios. Orlando Cepeda nos dice, ¿cuál es su radiografía sobre la causa de no solo firmar, sino también no ratificar
el acuerdo. Empezaríamos con esas dos, tal vez la primera Álvaro y después Nicolás. Sí, gracias. De nuevo reiterar, ¿verdad? Qué pena por estar confundido con las universidades, porque acabo de estar en contacto con una gente ahí de la UNA y no mencioné tecnológico, pero bueno, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Mire, yo creo que enviar correos es fundamental, dada la situación del COVID, enviar correos precisamente a los diputados, hacer recolección de firmas, ¿verdad? Entre los vecinos, entre sus comunidades. Yo por lo que me di a la tarea hace aproximadamente, no sé, a inicios de año fue así. A finales de año hice el planteamiento. Yo creo que es importante de que ustedes les pidan a sus consejos municipales que hagan la solicitud de la Asamblea Legislativa de que se apruebe el acuerdo de Escazú, incluso que se envíe también a Casa Presidencial para que se presione a los diputados de turno, que son del PAC, para que tengan que apoyarse esto. Yo en Palmares, como comentaba, logré que el Consejo Municipal, lo mismo que otros consejos municipales que ya lo han hecho, Sarchí, que me acuerde, Belén, creo, y otros más, hagan ese movimiento. Yo creo que los diputados merecen ser obligados y desde las municipalidades, uno como ciudadano o ciudadana puede hacer ese movimiento para que se sientan observados. Yo creo que ante la situación repito, del COVID, de salir a la calle, es sumamente peligroso, podría alguien contagiarse más a como estamos hoy en día. Entonces, por lo menos presentando por escrito solicitudes al Consejo Municipal, presionándolos para que esto se haga, estaríamos haciendo algo importante, todos los que estamos de a pie, ¿verdad? Que no pertenecemos al gobierno desde ningún punto de vista. Respecto a lo que estaba mencionando el compañero del Salvador, Orlando, vaya saludo, que lo conozco. O sea, ¿qué pasó en El Salvador? En El Salvador también pasó algo sumamente extraño. Tal vez Nicolás podría ampliarnos, ¿verdad? Con la no ratificación del acuerdo de Escazú, que lo cual es verdaderamente lamentable. Yo creo que todos los todos los estados que no hemos ratificado el acuerdo de Escazú, estamos en deuda, no solamente con esta generación, sino con las generaciones futuras, porque como decía Nicolás, este rollo no se trata simplemente del aquí y del ahora, sino de gente que incluso todavía no ha nacido y de gente que incluso se pone en peligro día a día. Esas formas de transmitir información y de presionar a los gobiernos, a las asambleas legislativas para que ratifiquen, yo creo que tenemos que ponernos muy creativos para que esto se pueda lograr de la mejor manera y desenmascarar a quienes no están haciendo lo correcto. Con esto termino. Nosotros, gente tal vez como las personas que estaba mencionando Nicolás de la Universidad de Costa Rica, etcétera, que hemos colaborado en hacer charlas en esta línea, yo creo que, bueno, esta es la gotita o más bien el granito de arena que estamos aportando para que las comunidades se enteren de cómo está la situación, de cómo ha cambiado nuestra línea jurisprudencial, cómo nuestros magistrados han hecho regresiones y de cómo el Poder Ejecutivo, muy lindo para salir internacionalmente hablando a favor del acuerdo de Escazú, pero a lo interno no hacen nada. Gracias. Sí, para contestar al colega de El Salvador, entonces, en Centroamérica tenemos el siguiente caso, vean el panorama. El Salvador y Honduras ni siquiera lo han firmado. Guatemala y Costa Rica lo han firmado, pero la presión empresarial hace que no lo han ratificado y los dos únicos que salen pues airosos como buenos alumnos o por lo menos que se pusieron la camiseta escazuseña son Panamá y Nicaragua. Entonces, por ejemplo, el próximo 26 de septiembre se cumplen los 3 años desde que se abrió a la firma el acuerdo de Escazú allá en Nueva York, en una sesión paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas. Hay que presionar en El Salvador y también en Honduras para que se pueda iniciar un trámite de ratificación que no puede
jurídicamente darse si no hay de previo una firma. ¿Y la firma qué es? Que el ministro, el canciller de El Salvador o de Honduras mande una instrucción a su embajador allá en Nueva York para que ponga la firma en nombre de El Salvador o de Honduras. Y a partir de ahí, las ONG salvadoreñas y hondureñas pueden empezar, digamos, todo lo que es una campaña a favor del acuerdo de Escazú. Hay muchos materiales y muy buenos que se hicieron en Colombia, porque en Colombia, en diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo tuvo que ceder ante la fuerte movilización que provocaron las organizaciones no gubernamentales colombianas para que firme el acuerdo de Escazú. El problema de Colombia es igual que el que tenemos aquí en Costa Rica, y es esa presión muy fuerte de cámaras empresariales, pero repito, en el caso colombiano, muy ligadas a sectores militares. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que ahorita que estamos en campaña en Costa Rica, pues hay que preguntarle a todos esos señores que van a venir a pedirnos el voto, ¿qué piensan hacer con el acuerdo de Escazú? Y con los actuales diputados que se están yendo, recordarles que en febrero del 2020 hubo un voto en primer debate sobre el acuerdo de Escazú, y el resultado fue el siguiente: 44 votos a favor, 0 en contra. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuán serios son los señoras y señores diputados para votar a favor de un texto en febrero del 2020 y unos meses después descubrir y repetir de forma totalmente automática todas las falsedades que se han inventado algunos en contra del acuerdo de Escazú? Es realmente profundamente vergonzoso, pero creo que estamos en un momento político en el cual, como ciudadanos, podemos exigirles compromisos a nuestros futuros decisores políticos. Y yo sé que de todos los candidatos y candidatas que tenemos actualmente, hay uno que dijo que no quiere gastar saliva en el acuerdo de Escazú, pero no sabemos muy bien qué piensan los demás, y creo que sería muy bueno que desde la ciudadanía se acompañe ese movimiento para que se sepa exactamente por quiénes vamos a votar. Muchas gracias, Nicolás. Álvaro. Perdón, Sí. un comentario adicional. Incluso mi correo lo doy, alvarozagot@gmail.com. Si alguien quisiera que le envíe el formato de lo que yo presenté a la municipalidad, me escriben y con muchísimo gusto les hago llegar mi petición. Tal vez la puedan replicar y, repito, con eso colaborar desde el ámbito local para que se pueda ratificar el acuerdo de Escazú. Muchas gracias, Álvaro. Creo que sería muy útil. Y bueno, tenemos muchas preguntas más. Voy a leer 3 más. Nos dice Dayana, voy a hacer un pequeño resumen de esta pregunta. Dice Dayana, ¿qué podemos hacer contra una sala constitucional que atenta contra principios que debe conocer, como el principio pro natura, precautorio, progresividad y no regresión, así como tratados internacionales, y que participa junto con las empresas y sus intereses a lesionar derechos humanos y no brindar la protección a los grupos de personas campesinas e indígenas que están siendo atacadas? Pregunta si tendremos que acudir al sistema interamericano para que se alineen. Y hay otra consulta que nos dijeron sobre si, se las puse acá, si la deriva, la peligrosa deriva de la Sala Constitucional en materia de participación ciudadana va en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y agregan, ¿qué pasa con el caso de la magistrada Nancy Hernández, que se postula como futura candidata de esta Corte? ¿Podríamos empezar con esas? Tal vez comenzaría yo sobre la pregunta de qué hacer, que si hay que acudir a la Corte Interamericana. Bueno, en este caso primero la Comisión Interamericana presentando la denuncia por situaciones regresivas en Costa Rica. Fíjese que yo lo he pensado, y más recientemente cuando la Sala Constitucional me rechazó una acción de inconstitucionalidad donde alegaba que las quemas agrícolas iban en contra
de mejorar el clima a nivel tanto nacional como mundial, que con cada quema, que sepan ustedes, no pasa por el tamiz de la Setena porque fueron exoneradas de valoraciones ambientales. En realidad estamos generando un problema, repito, no para estas, sino para las futuras generaciones también. Yo, después de ese caso, he considerado seriamente, ¿verdad?, por violación a principios básicos y sobre todo después de lo que se expuso en la opinión consultiva que se generó, OC23 es conocida, que se generó de una consulta que hace Colombia a la Corte Interamericana por un caso contra Nicaragua, que es todo un ejemplo de lo que la Corte Interamericana piensa sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es una pieza maestra. Después de esto, yo creo que sería interesante y oportuno, no sabemos cuánto va a durar, pero sería interesante y oportuno acudir a la Corte Interamericana de Fijo. Yo coincido con la persona que estaba señalando esto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ok, teníamos... Sobre Nancy, la magistrada. Sí. Sí, bueno, el caso de la magistrada Nancy Hernández es sumamente interesante. Ella emite una nota aparte que se separa del criterio de la mayoría de los magistrados constitucionales cuando se hace una consulta ahí sobre aspectos constitucionales. Ella lo aclara y dice que una nota no significa nada, que ella no está emitiendo ni siquiera un voto salvado, que es simplemente una nota suelta. El problema es que con esa nota suelta donde habla sobre la inversión de la carga de la prueba, que desde hace muchísimos años está aprobada por la ley de la biodiversidad, en realidad le da un poco de músculo a las cámaras empresariales y a los diputados para que vayan en contra de Escazú. Pero es verdaderamente lamentable que esa nota de la magistrada Hernández sea llevada dimensionada hasta esos niveles, cuando ya era perfectamente claro que lo que la magistrada, por lo menos para mí, la magistrada Hernández estaba señalando, no tenía ninguna razón de ser, en el tanto que, repito, ya Sala Primera ha reconocido la inversión de la carga de la prueba, también lo ha reconocido la misma Sala Constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, la inversión de la carga de la prueba, sepamos y tengamos claro que se refiere únicamente a daños ambientales y no a la responsabilidad penal, pero ella insistió en que eso tenía que ser conocido y aclarado incluso en el texto con un artículo ahí aclaratorio, pero no sé, para mí no tenía ningún sentido y sí lo considero lamentable, y es cierto que ella va también, la está postulando el gobierno para magistrada ante la Corte Interamericana. No sé qué vaya a pasar, no sé si Nicolás quisiera agregar algo más al respecto. Sí, el caso de la magistrada Nancy Hernández es bastante interesante. Quienes la conocen saben que es una mujer muy prudente, muy estudiosa, que lee primero todo antes de presentar un documento o dar declaraciones, y a mí me llama mucho la atención la forma en que intentó aclararnos, más bien nos generó todavía más dudas sobre, digamos, el hecho de que se sienta obligada a, digamos, entender el punto de vista de los empresarios con relación al acuerdo de Escazú. Francamente, uno se esperaba todo menos semejante explicación por parte de una señora magistrada, con todo el respeto que se le debe. Actualmente la Sala Constitucional está yendo en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Álvaro detalló muy bien que para la Sala Constitucional, desde el 2017, la participación ciudadana en materia ambiental ya no es un derecho humano. Entre los magistrados que van a favor de esa línea está la señora Nancy Hernández y varios de sus colegas. En ese voto del Sardinal únicamente salvaron el voto don Fernando Cruz y don Paul Rueda. Y los 5 otros se quedaron tranquilos con esa idea, que es una vergüenza, de que la participación ciudadana en materia ambiental ya no es un derecho humano. Entonces, lo que uno se puede plantear es cómo es que vamos a postular como magistrada
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a alguien que pareciera que está, digamos, se inscribe en la línea jurisprudencial regresiva tendiente a decir que la participación ciudadana en materia ambiental ya no es un derecho humano. O sea, ¿qué ganaría América Latina con una magistrada que no sé si salvaría el voto de forma automática cada vez que lo puede, pero que intentaría arrastrar a otros magistrados para que la jurisprudencia en materia ambiental de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se vea también, pues, objeto de notas o votos salvatos o opiniones disidentes, como lo quieren ustedes llamar? Entonces, realmente plantea una gran interrogante el haber postulado a esta magistrada. Y en cuanto a la primera pregunta, yo creo que hay que pensar seriamente en que no sería la primera vez que la Sala Constitucional pone en entredicho en Costa Rica en materia de derechos humanos. Repito, como lo expliqué, ya lo hizo con el caso de la fecundación in vitro, lo hizo en el caso de los derechos de la población sexualmente diversa. Hubo que recurrir al sistema interamericano para hacerle entender al juez constitucional que el derecho pues está siempre en plena evolución y que hay tendencias y que ese derecho, si es negado a nivel nacional, puede perfectamente ser consolidado a nivel internacional, aunque esto no sea del parecer de algunos magistrados de la Sala Constitucional, que no se sienten muy, digamos, muy favorables o muy, digamos, muy cómodos con una Corte Interamericana de Derechos Humanos que les dice cómo hay que interpretar normas modernas en materia de derechos humanos. Pero lamentablemente es el único camino que yo veo si seguimos con una Sala Constitucional arrastrando una y otra vez la participación ciudadana en materia ambiental a votos cada vez más regresivos que limiten su alcance. Que para abonarle a esto que dice Nicolás, ¿verdad? También recordemos, y cualquiera lo puede buscar, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 26 establece el principio de progresividad. O sea que estamos obligados a pensar y repensar, más bien, antes de irnos para atrás, más bien ir hacia adelante con el principio de progresividad. Pero nuestros magistrados, tal y como traté de demostrarles, han sido miopes y contrarios a ese principio de ir hacia adelante establecido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual es verdaderamente lamentable. Muchas gracias. Tenemos algunas consultas más. Bueno, para contestar algún comentario, una pregunta de Elizabeth, ¿dónde vamos a poder obtener esta presentación? Bueno, esta charla va a estar en YouTube y en el Facebook de la cátedra. Y sobre el procedimiento municipal que mencionaba don Álvaro, él comentó que le podríamos enviar un correo, ¿verdad? Para que nos lo facilite. De repente podríamos divulgarlo en el Facebook de la cátedra o en los medios que tienen la cátedra para que sea más accesible. Víctor David Arias levantó la mano, primero que quiere hacer una pregunta oralmente, entonces le voy a dar el pase. Hola, hola Benjamín, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Todo bien? Compañero de nuestra escuela. Bueno, muchas gracias a la cátedra y a los dos ponentes, muy interesante y la verdad muy agradecido por las presentaciones. Yo quisiera decir antes de mi pregunta que realmente lo que nos deja el resultado del acuerdo de Escazú es que se nos está cayendo toda la retórica vacía en cuanto a la conservación ambiental que ha generado todo el imaginario conservacionista del país. Entonces, esto lo que nos dice es que realmente la Asamblea Legislativa está reflejando los intereses económicos del país y deja mucho que desear y nos están quedando debiendo los jueces en cuanto al tema ambiental desde hace mucho tiempo. No hay nada que decir del Poder Judicial. Estoy totalmente decepcionado de los magistrados en la temática ambiental. Bueno, yo los estoy acompañando también como profesor de un centro de formación humanística que se llama Diálogos Indígenas
Y como Nicolás hablaba de los crímenes que están sin resolver en cuanto a Jerry y Sergio Rojas, y que también que el conflicto sigue muy activo, con mucha problemática en Chinaquishá y en el territorio Terraba, que hay amenazas para otros dirigentes como Pablo Cíbar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros sin acuerdo de Escazú y con la legislación que tenemos y con los acuerdos, por ejemplo, con el convenio 169 para garantizar la seguridad de las poblaciones indígenas del país y de los líderes ecologistas también, por otro lado, con lo que tenemos, porque realmente la situación es muy preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y saludos, hace mucho no lo veía después de que se fue a hacer su doctorado. Entonces es un gusto pues, compartir nuevamente con usted. Tal vez sí, contestamos esta pregunta. Sí, tal vez la situación en Salitre es explosiva y efectivamente el señor Pablo Cíbar ha recibido muchas amenazas de muerte y sigue diciéndolo públicamente. Cuando un líder indígena o un líder ecologista recibe amenazas y las hace públicas, es que no le queda más remedio que hacerlas públicas para ver si esa publicidad lo protege. Entonces vean la situación sumamente delicada. En Salitre, pues estamos esperando todavía que el Estado costarricense haga lo que tiene que hacer desde 1973, que hay una ley que obliga al Estado a demarcar los territorios indígenas. Cuando usted tiene un terreno demarcado, usted sabe hasta dónde puede instalarse si no es indígena, y resulta que el Estado costarricense ha dejado que se convirtiera eso en una verdadera bomba de tiempo, y en estos momentos, tanto en Naciones Unidas, en Ginebra, como en Washington, en la Organización de Estados Americanos, hay varios expertos independientes que están muy pendientes de cualquier cosa que pueda pasar en Salitre. Incluso aquí la Oficina de Naciones Unidas está también muy alerta, porque se sabe que la situación es explosiva y que hay que hacer todo para preservar los derechos de quienes luchan de manera totalmente legal para recuperar sus territorios frente a usurpadores, terratenientes, que lo que buscan es aprovechar esa situación tan indecorosa para el Estado costarricense de no saber demarcar un territorio. Es realmente profundamente vergonzoso, pero además de eso, profundamente indignante. Sí, yo quisiera agregar también, ¿verdad?, que da pena a mí, que me ha correspondido estar en debates internacionales sobre el acuerdo de Escazú. Hoy en día, con esto del Zoom, es una maravilla, ¿verdad?, cómo nos ha unido. Dentro de lo mal es una bendición, ¿verdad? Pero bueno, les cuento de que a don Víctor, que es lamentable, vieran ustedes las críticas que dicen, bueno, ok, entonces Costa Rica, ¿qué ha pasado con Costa Rica? Que tanto nos la tiramos, ¿verdad?, de que somos protectores del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de los derechos humanos, y que al final de cuentas no hayamos ratificado. O sea, estamos siendo en este momento la burla internacional por la posición que ha mantenido nuestro gobierno de estar callado y no defender, y por supuesto que la posición que han mantenido los diputados, mismos que incluso como los de la Unidad Social Cristiana, que no están siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco con Laudato Si, y también de lo que las agencias pertenecientes a la Iglesia Católica están direccionando. Uno dice que es vergonzoso. Yo quisiera agregarle y abonarle también a esto que estaba diciendo Nicolás, que si tenemos convenios que no se respetan, cuando tenemos medidas de protección para líderes indígenas que no se respetan, o sea, definitivamente estamos cayendo en algo que ni nos imaginábamos que podría pasar. O sea, y con el debido respeto, ¿verdad?, hay otros países en América Latina y sobre todo tal vez a nivel centroamericano que uno diría, ah, sí, ahí es probable que ese tipo de situaciones pasen, pero que estén ocurriendo en Costa Rica, uno dice, señoras y señores, ¿hacia dónde nuestros gobernantes nos están llevando? Y por supuesto que la única solución que yo encuentro es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes visitan la plataforma de ellos, viene ahí hasta
un formato de cómo presentar denuncias ante la comisión, etcétera, etcétera. Pero, y los requisitos que se tienen que tener. Hay otra persona que está señalando aquí algo que me parece sumamente interesante, Benjamín Campos. Otras dos consultas que nos formulan: ¿cree usted que el Poder Ejecutivo costarricense ha fallado? Sí ha fallado, por supuesto, como lo hemos reiterado Nicolás y mi persona en este momento. Yo creo, y preguntan que por qué razones. O sea, las razones permanecerán, yo creo que ocultas hasta cierto punto. Yo las entendería como que estamos en época política, ¿verdad? De hacer politiquería, y desde ese punto de vista no quisieron exponerse al debate público, ir en contra de las cámaras, que normalmente son las que generan mucho dinero para apoyar las campañas, y decidieron presentarse muy light a nivel internacional, diciendo que apoyaban a Escazú, pero a la hora de la hora únicamente vi una presentación o una entrevista que le hicieron a la ministra de Ambiente, a Andrea Mesa, argumentando ahí algunas cosillas, pero nada de ver algo de fondo, lleno, con fuerza, de parte de la gente de la Casa Amarilla, de parte del MINAE, de parte, etcétera, de otros ministerios. No los vi por ningún lado, lo cual es verdaderamente un error, porque nos deja muy mal, repito, a nivel internacional, y esto tiene que ser dicho y debe de circular. El Poder Ejecutivo, PAC, en este momento nos ha dejado muy mal parados también en la defensa de los derechos humanos fundamentales. Sí, recordar también que dice, perdón Nicolás, ¿existe algún precedente en Costa Rica en el que un tratado internacional haya polarizado? Mire, yo creo que no. Como escuchaba el otro día el profesor González Bayar de la Universidad de Costa Rica, decía y ponía un ejemplo dramático, pero yo creo que muy cierto, que si tuviera la Asamblea Legislativa que entrara a discutir de nuevo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la Constitución, yo creo que habría una total oposición de las cámaras empresariales y ni siquiera avanzaríamos en eso, que nuestra Constitución se modificó en 1994 para incluir esos derechos. Incluso se modificó también el año pasado para incluir el derecho humano al agua. Pero hoy en día, como está la cosa política, ni siquiera hubiéramos modificado la Constitución para hablar del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual es triste, verdaderamente. Sí, nada más recordar que desde noviembre del 2020 el Poder Ejecutivo tenía en sus manos la posibilidad de convocar el Acuerdo de Escazú a convocatorias extraordinarias, y no lo hizo sino hasta el 20 de abril del 2021. Y todos nos percatamos también que renunció el señor Andrés Garnier en Casa Presidencial, y a los 15 días fue que el Poder Ejecutivo convocó el Acuerdo de Escazú a la Asamblea Legislativa para desconvocarlo 48 horas después. O sea, hay una improvisación total, pero lo que sí se queda muy evidente es que está por una parte Epsi Campbell viajando a todas las reuniones sobre el Acuerdo de Escazú diciendo que es un compromiso de su gobierno y que Costa Rica está empecinado en que eso avance, versus la realidad política, el mal manejo político desde Casa Presidencial y posiblemente la presencia de personas dentro de Casa Presidencial que no quisieron nunca que el Poder Ejecutivo empezara a gestar la aprobación del Acuerdo de Escazú. Vean entonces cómo el Poder Ejecutivo le falló completamente al Acuerdo de Escazú. En ningún momento hemos visto al día de hoy un comunicado de COMEX desmintiendo todas las ocurrencias de las cámaras con relación a la inversión extranjera que dice que va a salir huyendo si se aprueba el Acuerdo de Escazú. No hemos visto por parte del Ministerio de Ambiente ningún comunicado de prensa para desmentir punto por punto cada uno de los 6 argumentos de la UCAEP. Y la Cancillería pues se mantiene con un discurso muy bonito hacia afuera, pero no vemos ningún músculo político dentro de la Asamblea Legislativa para que se apruebe rápidamente ese tratado. Entonces, realmente el Poder Ejecutivo en su conjunto, desde el Ministerio de la Presidencia, COMEX, MINAE y mis Relaciones Exteriores, le ha fallado por completo. No quiero ni hablar de la Defensoría de los Habitantes, que dice que es una institución que trabaja en derechos humanos, no ha dicho nada con relación al Acuerdo de Escazú. O sea, vean lo triste a lo que estamos llegando en este país, en que una institución dedicada a los derechos humanos, a la defensa de todos los derechos humanos, incluyendo los que defienden el ambiente, se queda callada con relación al Acuerdo de Escazú. Es
Es muy vergonzoso. Me apena ser tan repetitivo, pero no encuentro otra expresión. Me disculpan. Muchas gracias, Álvaro y Nicolás. Las preguntas creo que han sido muy, muy interesantes, ¿verdad? Que han fomentado ampliar los temas. Nos quedan únicamente 3 consultas, ¿verdad? Se las voy a decir. Nos preguntan, le preguntan a Álvaro, Amanda Araya, acerca de la situación con el agua en Tacares y Atenas. Pregunta cómo cree que se hubiera manejado la situación si el pueblo hubiera sido bien informado desde el principio. Nos preguntan también que si habrá manera de rectificar esta deriva de la Sala Constitucional con base en el Acuerdo de Escazú. Y la tercera es una pregunta que me parece muy importante que realiza Hazel. Dice, bueno, su nombre es Hazel Araya, estudiante de recreación y turismo en la UNA. Como promotores de este tipo de actividades, siempre nos interesa incluir la educación ambiental en nuestras actividades. Pregunta si tienen alguna sugerencia de cómo podríamos fortalecer de manera gremial, aparte de nuestros esfuerzos para intentar sensibilizar a las personas sobre la importancia de estos acuerdos y la protección del ambiente y el esfuerzo que se hace para respetar y promover estas convenciones ambientales. Me parece interesante porque es la pregunta de, bueno, ¿qué más podemos hacer como universidad? Tal vez para contestarle a la persona que nos preguntó del agua de Tacares y el derecho de información. Mire, yo no sé cómo hubiera el resultado y lo veo desde este escenario. O sea, se calentó a la gente, ¿verdad? Tuvieron que llegar antimotines. Definitivamente las cosas mediante diálogo, mediante conversación, mediante, para eso hay especialistas, por favor, ¿verdad? Para manejo en las comunidades. Los proyectistas tienen la obligación y la CETENA tiene la obligación de brindar esos espacios. Yo creo que se pudo haber manejado de una manera diferente, explicándole cuánta agua, pero se iba a sacar, hasta dónde iba a ser llevada y por qué razones y todo lo demás. Pero cuando uno tuvo a la vista el primer expediente de CETENA, donde no se sabía ni cuánta agua iba a salir, ni de dónde, imagínense ustedes, iba a salir esa agua, ya la gente estaba definitivamente enojada porque lo consideraron como una falta de respeto. Si bien es cierto, el agua es un derecho humano fundamental, como les decía yo a ellos, y no hay posibilidad de limitarla, y no veía yo por qué, pero si existían los estudios necesarios, se podía sin ningún problema compartir esa agua, pero desde la parte institucional negaron cosas tan básicas como decir cuánta agua, de dónde iba a salir, la tubería iba a talar árboles o no iba a talar árboles, y como esto no se dio, venirlo a arreglar posteriormente ya era sumamente difícil. Al final de cuentas, pues se tuvo que hacer casi que a la brava, y esto nunca debió haber ocurrido de esa manera. Perdón, Benjamín, entonces, ¿cuál era la otra? Sí, las dos serían que si se puede, que se habría manera de rectificar esta deriva de la Sala Constitucional con base en el Acuerdo de Escazú. Y la que nos pregunta Hazel, ¿qué podríamos hacer, digamos, de manera gremial? Yo interpreto que es una pregunta acerca de qué podemos hacer como universidad. Sí, lo primero para contestar a esa pregunta es que si el Acuerdo de Escazú nos serviría precisamente como un músculo político para venir a cambiar esas situaciones ante la desidia que ha mantenido el gobierno, y yo diría que también la Sala Constitucional, que nos ha hecho negativa en derechos humanos fundamentales. Es tener un peso de más fuera de la normativa nacional, ¿verdad? Que se vendría a incorporar, y yo creo que es muy clarita, es transparente, es una línea básica de mínimos que se podrían ir implementando, a ser el caso, con mayor, conforme pasa el tiempo se podría ir modificando, pero sería un bonito detalle, importantísimo detalle, que nos incorporáramos al marco
internacional de los derechos humanos fundamentales y no quedarnos atrás para dejar de ser una vergüenza como lo estamos haciendo en este momento. Y sobre la pregunta de la persona, que si es vital y importante la educación ambiental, y por supuesto yo creo que sí, es necesaria, es obligatoria como eje transversal que esté en cada uno de los diferentes protocolos que tienen que implementarse desde la parte institucional, desde el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Sin esta educación no podemos seguir adelante. Yo siempre le pregunto a mis alumnos que me digan, por favor, que si ellos crecieron con la idea de que el agua era un recurso inagotable. Hasta este semestre ya me encontré un grupo más o menos grande que decía que ellos en la escuela sí escucharon eso. Pero para atrás, todo el mundo hablaba de que siempre les decían que era un recurso inagotable. Esa educación es importantísima para empezar a sensibilizarnos en temas como el que estamos hablando hoy en día. Sí, nada más para que tengan una idea quienes nos están viendo del miedo que le genera a la Sala Constitucional el Acuerdo de Escazú, cuando fue a consulta prescriptiva por parte de la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional detectó un vicio de procedimiento y concluyó algo que es totalmente insólito. Concluyó que el artículo 8, inciso 5, le va a significar un gasto adicional al Poder Judicial costarricense en su funcionamiento. ¿Por qué es insólito? Porque en ningún otro país de América Latina que ratificó el Acuerdo de Escazú, que lo discutió, como Perú, que todavía no lo ha ratificado, ningún Poder Judicial salió con semejante domingo de 7, con todo el respeto que se deben los señoras y señores magistrados, pero lo que uno detecta ahí es una sutil maniobra para entorpecer la aprobación rápida del Acuerdo de Escazú, porque posiblemente algunos magistrados sienten o lo perciben como una verdadera amenaza que ponen en entredicho esa línea jurisprudencial regresiva. Entonces se inventaron ese domingo de 7, que dicho sea de paso no fue muy comentado ni muy criticado por nuestros colegas constitucionalistas. Son muy pocos los que levantaron la voz cuando la Sala Constitucional salió con esa torpeza. Y luego la Sala Constitucional en un segundo voto cambió su jurisprudencia, porque normalmente cuando la Sala Constitucional detecta un vicio en el procedimiento, se subsana el vicio y se continúa con el procedimiento. No, para el Acuerdo de Escazú vamos a empezar otra vez todo de cero. Vean entonces, a través de esas maniobras muy sutiles que pasaron prácticamente desapercibidas, que pareciera que hay una línea muy clara dentro de la Sala Constitucional para entorpecer a como dé lugar la aprobación rápida del Acuerdo de Escazú. Y eso pues es muy llamativo y merece que la opinión pública, sepa y analice el tipo de magistrados que estamos llevando a la Sala Constitucional. Hago una excepción: en las dos sentencias el magistrado Paul Rueda salvó el voto diciendo, pero ¿qué clase de argumentos estamos inventando para entorpecer la aprobación del Acuerdo de Escazú? Muchas gracias, Álvaro y Nicolás, nuevamente por las respuestas. No tenemos más preguntas, pero creo que ha sido muy enriquecedor la actividad, creo que ha estado muy bien. Al inicio estuvimos casi toda la charla conectada a 116 personas, que es bastante, y a mí me alegra mucho que haya tenido esta convocatoria, ¿verdad? Y ese interés por informarse del tema. Les agradezco mucho pues que hayan sacado este tiempo, un viernes antes de fin de semana largo incluso, para, pues para darnos este espacio. Y les pediría que nos hagan un cierre, un tipo cierre de un minuto, ¿verdad? Acerca de la actividad cada uno. Entonces, con eso cerraríamos. Podríamos empezar con Nicolás para alterar el orden que hemos seguido. Ok. Bueno, pues yo quiero agradecer primero la iniciativa, segundo saludar a las universidades públicas que han sido prácticamente las únicas en entender que hay un problema, que hay algo que no está funcionando bien por parte de nuestros decisores políticos, incluyendo a la Sala Constitucional, y que han tenido la
la iniciativa de ofrecer esos espacios como el de hoy. Posiblemente muchas de las cosas que oyeron por parte de Álvaro y mía es la primera vez que la oyen. Bueno, no hay otros espacios que no sean las universidades públicas. Me encantaría que la prensa se interesara un poquito más por quienes pensamos distinto a la UCAEP y a sus amigas en cámaras empresariales, pero realmente creo que las universidades públicas... Hay una frase muy bonita de Rodrigo Facio que dice algo así como que cuando los decisores políticos pierden la brújula, la universidad pública es la llamada a recomponer esa brújula. Bueno, creo que para este bicentenario, con el Acuerdo Escazú, estamos detectando que se está perdiendo la brújula y quiero agradecer nuevamente el TEC y la Cátedra Yolanda Oreamuno por haber tenido esa feliz iniciativa en el día de hoy. A pesar de todo lo que hemos dicho, feliz bicentenario. No perdamos las esperanzas de que podamos rectificar en el camino esas derivas tan peligrosas a las cuales nos están llevando. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias, en especial a toda la gente que sí, fue una gran cantidad. Yo creo que yo no he estado en un evento tan grande con tanta asistencia, ¿verdad? Muchas gracias por invitarme a participar, muchas gracias al Tecnológico. Y yo lo que quisiera decir es que el siglo XXI o lo enfrentamos con los derechos humanos en la mano o no lo enfrentamos. O sea, aquí se trata de una cuestión que ya no tiene vuelta atrás. O sea, pensar en otra cosa es devolvernos, no sé, al siglo XV, no sé, incluso hace 200 años en Costa Rica, pero si no es de la mano con los derechos humanos, no podemos avanzar en este bicentenario. Y reitero, muchas gracias a toda la gente que ha participado hoy. Muchísimas gracias a ambos, nuevamente, muchas gracias a Álvaro y a Nicolás y a todas por acompañarnos hoy. Con esto cerramos la actividad. Invitarles a que nos sigan en redes sociales, en nuestro Facebook, nuestro YouTube, nuestro canal, para que se enteren de las actividades que realizamos. Tenemos 4 charlas más este semestre. Vamos a estar hablando sobre política pública y bicentenario, vamos a estar hablando sobre desigualdad social, juventud y pandemia. Entonces hay muchos temas. Vamos a estar hablando también sobre agua. Entonces, pues hay muchas actividades que tenemos y pues para que se enteren y nos sigan por ahí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.